tienen razón. No es ese dato del INDEC. No le creemos a los datos del INDEC. Ese índice metodológicamente hoy no está dando respuesta a cuál es el promedio, vuelvo a repetir, el promedio del gasto de los hogares. Hoy no refleja la realidad porque es antiguo la forma de construirla. A ver, no es que miente el índice, esto es lo que quiero decir, no es que deliberadamente dice, bueno, no, si subió 4 y le pongo un 2. Está mal hecho, para decirlo, está mal hecho, necesita actualizarse ese índice de precios al consumidor. La diferencia entre la percepción de lo que da el número del INDEC todos los meses, ese 4% ya desde hace 4 meses, con lo que sienten los argentinos y las argentinas cada vez que salen a hacer una compra. Y Alfredo Zayat tiene... Para. Sí. ¿Qué dice la encuesta? La encuesta dice que el 89% de los oyentes que participaron no le creen a los datos del INDEC. Bueno, no le creemos a los datos del INDEC. Vamos a decir así. ¿Por qué me voy a pelear con 5.000 personas? Son dos cosas distintas, ¿no? Eso te iba a decir. Podemos, vuelvo a repetirlo. La percepción, qué es lo que siente cada uno, tienen razón. No es ese dato del INDEC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro lo que le estoy diciendo? Ahora bien. El populismo. Ahora bien. ¿Qué son las estadísticas? ¿Para qué sirven las estadísticas? ¿Cómo se arman las estadísticas? ¿Cómo es la metodología de las estadísticas? Es una cuestión técnica. Yo te puedo decir que llevo esta conversación, esta charla, si querés hasta instructiva, vinculado con las estadísticas, desde el momento crítico que se vivió durante el kirchnerismo en el INDEC. Pero yo siempre hago referencia para entrar en este debate, que siempre los gobiernos estuvieron peleados con el tema del INDEC. ¿Sabes quién, tengo mi memoria muy lejana? Martínez de Oz. ¡Epa! Martínez de Oz creó el índice descarnado. Bien, Mariano. Ahí está. Descarnado. Se nota que son jóvenes los dos. Sacó, viste, uno de los problemas graves vinculados con el tema de la inflación, y en ese momento era el precio de la carne. Y entonces Martínez de Oz que decía, bueno, si sacamos la carne, bueno, todo anda bien. Claro, el índice de inflación no es tan alto, igual seguía siendo altísimo el mensual. Algo similar, hago un puente casi de 50 años con Milei. Si lo escuchan a Milei, lo último que estaba diciendo, bueno, no lo dice así, yo lo voy a traducir, ese 4%, si le sacás la inflación internacional y le sacás el 2% de ajuste del tipo de cambio, y la inflación casi es el 0. Y bueno, escúchame, armá un nuevo índice. Y tiene un problema extra, Alfredo, que es él venía jactándose de una desaceleración de la inflación núcleo respecto de la inflación total, que después no se verificó en los números. Es decir, la inflación núcleo termina acompañando, por lo menos en las últimas mediciones, y no está bajando. Hay una diferencia de 2 o 3 décimas de punto. No es que la núcleo es mucho más baja y lo que está subiendo más con mayor velocidad es la inflación estacional, los factores estacionales. Avancemos entonces, índice del INDEC, índice de precio del INDEC y la percepción de los precios. Incluso sobre la percepción de los precios, escuchemos cuál es la percepción que tiene Milei sobre un precio especial, que es el de las tarifas. La gente dice, otra vez las tarifas, Milei. Bueno, no es lo que dicen los intelectuales Miller cuando ¿Qué dicen los intelectuales Miller? Que entienden que están regaladas, o sea, porque si van a otra provincia y ven lo que cuesta en otra provincia, se dan cuenta que eso es injusto. Bueno, ahí hay una percepción. Milei piensa que las tarifas están regaladas. Pero acá viene un punto que sé que es complejo, vuelvo a repetir, porque es técnico, es el tema de la metodología. Cómo se elabora el índice de precios al consumidor. Lo voy a hacer muy rápido. Para llegar al índice de precio al consumidor, primero hay una encuesta nacional de gasto de los hogares. ¿Por qué? Para elaborar las diferentes ponderaciones que tiene cada uno de los rubros del gasto de los hogares, se hace una encuesta nacional o una encuesta regional para tratar de determinar qué porcentaje de tu gasto promedio va a cada uno de los rubros. Bueno, acá lo que estamos viendo es el de la encuesta y ponderación de 2016. Que dice que alimentos es casi un 25. Claro. Un cuarto. Y cuando vas a ver qué es lo que pasa con las tarifas,
es muchísimo más bajo. Por ejemplo, en la electricidad está el 1,03%. Entonces vos decís, pero escúchame, ese no es la ponderación de mi presupuesto, el 1,03%. Entonces ahí aparecen dos problemas metodológicos. Uno es del 2016, no del 2024. Y segundo, es que aumentaron mucho las tarifas y pasaron a tener un porcentaje mucho mayor en tu presupuesto. Acá lo tenemos, la estructura regional de los ponderadores. No tengo los anteojos. Ayudan y ahí lo ves. El Gran Buenos Aires, electricidad 1,03. El gas, el 1,51. Y si vos ves la canasta nueva a partir de los aumentos, luz, gas, transporte y agua, lleva a tener el 14% promedio. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ese índice metodológicamente hoy no está dando respuesta a cuál es el promedio, vuelvo a repetir, el promedio del gasto de los hogares. Son dos mundos diferentes. O sea, se registran los precios, los aumentos de precios, pero no se le da el valor proporcional que debería darse. Exactamente. Básicamente, a la luz estar ponderada en un 1%, si se duplicara la factura de luz, el INDEC mide que te sube apenas un punto. Claro. Sí, es irrelevante el peso de la factura de servicios públicos respecto de la incidencia total sobre la inflación. Veamos un tuit del economista Giacomini al respecto. Ahí dice, las bajas ponderaciones que INDEC da a electricidad y transporte dentro del IPC permite que todo gobierno pueda aumentar tarifas de luz y transporte y casi no impacten en su estimación de inflación. Para INDEC, expensas, luz, gas y agua y demás son solo el 8,9% de lo que gastas. Cuando hoy es promedio 14, 15 y va a seguir subiendo. Porque ¿qué es lo que te están diciendo? Veamos, este cálculo, yo te dije, el 14, 15 no está ni el aumento de colectivos, ni el aumento que viene de trenes ahora la semana próxima, ni los próximos aumentos de las tarifas de los servicios básicos. Entonces, esta es la diferencia que empieza a haber sobre la percepción y el índice de precios al consumidor. A lo que se le suma, el tema es el relevamiento. Yo te dije, primero la metodología, la encuesta nacional de gastos. Después está el relevamiento, dónde se hace el relevamiento de los precios, y después está esas ponderaciones a partir de la encuesta de hogares. El tema del relevamiento no es menor. Durante el ciclo del kirchnerismo hubo mucha polémica, incluyéndome, con la conducción del INDEC. Hubo en ese momento reuniones para explicarnos cómo se hacía el índice de precios al consumidor, al cual cuestionábamos, y obviamente que había ahí un punto que era dónde se hacen los relevamientos. Y traigo a colación el ejemplo donde fue la polémica, por ejemplo, y perdonen que parece muy particular, ¿dónde relevaba el precio de la papa? ¿Y qué tipo de papa? Vos fíjate que parece menor, pero lo tenés que llevar a toda la canasta. Era papa negra en el mercado central. Y sí, es muchísima más barata. ¿Quién compra en el mercado central directamente? Claro, lo que pasa es que decían que era muy representativa porque es el mercado central que después distribuía. Bueno, está bien. ¿Te das cuenta? Yo te lo estoy diciendo, metodología, la encuesta y después el relevamiento. Hoy también pasa que el tema del relevamiento pasa a ser un aspecto importante. Pero entonces aparece, y me parece bien, ese debate político, el debate político es decir, bueno, escúchame, el INDEC dice algo, pero la percepción y qué es lo que le está pasando a los hogares es otro. Entonces el debate político bien planteado es de intendentes de Unión por la Patria, pero me parece que es de la quinta sección, de la quinta sección electoral, donde dicen que vemos con extrema preocupación el incremento en el costo esencial de vida de nuestros conciudadanos y el estancamiento del poder adquisitivo. Durante las últimas semanas la inflación ha profundizado mucho esta brecha, algo que nos lleva a descreer de los resultados arrojados por el índice de precios al consumidor publicados por el INDEC. Sigue bajando, lo sigue explicando más o menos lo que estamos hablando, donde dice tiene que haber un INDEC del vecino.
¿no? Que es el respecto a decir, bueno, qué es lo que en realidad le está pasando a la canasta del hogar. Te sumo que hoy publicamos una nota de Rodrigo Núñez en el que muestra un relevamiento que hizo el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que justamente hizo el relevamiento de locales de cercanía en conurbano. Sí. En agosto. Y le dio una inflación promedio del 8. Claro. Y de alimentos del 6. Claro. El doble del INDEC. Entonces, para terminar y no extenderme mucho más, es importante el tema. Un poco es el índice, es que si podemos decir, hoy no refleja la realidad porque es antiguo la forma de construirla. A ver, no es que miente el índice, esto es lo que quiero decir, no es que deliberadamente dice, bueno, no, si subió 4 y le pongo un 2. Está mal hecho, para decirlo, está mal hecho, necesita actualizarse ese índice de precios al consumidor. ¿De quién depende la decisión de que se actualice? El INDEC. El INDEC lo puedes decir, simplemente. El INDEC lo puede hacer. Pero a la vez, también quiero decir, ahí también te marca una tendencia. Si vos agarrás, vos podés sí agarrar la tendencia respecto a qué es lo que pasó durante el gobierno de Milei, ¿no? Pero para cerrar sobre el tema de índice de precios oficial y cuál es la percepción de la sociedad, de la gente, y en última instancia me parece que es una respuesta al comienzo, a lo que las tarifas están regaladas de Milei. Fíjate lo que dice un usuario de servicios públicos. Ayer el presidente dijo que las tarifas, luz, gas, agua están regaladas. ¿Lo sentís así? Que me pague las 123 lucas que me vinieron el mes pasado, las 122 que me vinieron este mes. Vivo solo, tengo un termotanque eléctrico, un anafre eléctrico, un horno eléctrico y un microondas. No sé de dónde carajo sacan 122 lucas. Te soy totalmente honesto, Te muestro la factura, o sea, es una locura. 122 lucas, una persona que... Si también le hacemos caso a los datos del INDEC, lo más probable es que esté ganando 500.000, 600.000, 700.000 y está por arriba del promedio, digamos. Pronto estaba esperando un colectivo, no Lucía, que estaba esperando a su chofer para llevarlo a su casa de fin de semana. Sí. Y te hago una última cortita, porque el otro día escuchábamos a Riazu, economista que es de referencia y que Milei hasta festejó, diciendo que todo esto funcionaba porque la inflación estaba bajando. Y que si no bajaba la inflación, esto volaba por los aires. Y la realidad muestra que más allá de lo que muestra el INDEC, la inflación a la gente no le está bajando. Son dos planos diferentes. Son dos planos diferentes. Una cosa es qué es lo que le pasa al bolsillo a la gente y otra después el consenso que puede tener el mundo empresarial, el mundo de los negocios. Y bueno, la inflación es del 4, antes era del 6 o del 8, porque lo que ven es también la tendencia. Vos también tenés que ver la tendencia y además están convencidos que la frase preferida de la mayoría de los economistas es que se están ordenando los precios relativos. Precios relativos que es, por ejemplo, alimentos y servicios públicos. Entonces vos decís, ¿cuánto es que vos le destinabas del presupuesto a alimentos y a las tarifas? Entonces te decía, antes estaba desbalanceado. ¿Pero por qué? Porque decía que las tarifas eran muy bajas. Entonces, ordenar los precios relativos para estos economistas, digamos, y para el poder, es decir, tienen que subir los servicios mucho más que los alimentos. Entonces ahí se van ordenando. Bueno, pero esto es parte de la fantasía de estos equilibrios generales y de numeritos y de frases que hacen los economistas. Dos cosas para aportar a esto, porque son temas del día y veo que estamos hasta en sincronía de indumentaria con Mariano Martín, porque me parece que vamos a sincronizar también en el contenido. El hecho de que el gobierno haya dispuesto pisar paritarias y hacerlo de manera ostensible, es decir, que se note que están pisando paritarias y están impulsando paritarias a la baja, cerrando una paritaria a la baja con el sector público, con una parte del gremio del sector público, otra parte lo rechaza, el caso de ATE, que era un plan de lucha. Explicita primero que es mentira que el gobierno no interviene en los precios de la economía. De hecho, así es. Interviene en el dólar. En el dólar y los salarios. El dólar y el precio del trabajo, los salarios, ¿no? Y después lo hace sobre los sectores. Interviene para mantener empobrecidos o incluso pauperizar aún más a los sectores más vulnerables. O sea, el famoso duro con los débiles.
Pero dependen cuáles, ¿eh? Bueno, Porque en el caso de sector público, particularmente docentes, y particularmente docentes universitarios, que pareciera ser que el gobierno todavía no supera que la primera y hasta ahora única marcha masiva. No, porque yo pensé que te referías. Si vos ves el ajuste de asignación universal por hijo y tarjeta alimentar. No, ahí no, claro. Ahí no. Ahí pone bien ahí esa plata. Claro, no, me refiero al tema salarial, Sí, puntualmente. Los salarios de los ingresos de los jubilados, que equivale a un salario, digamos, equivale a un ingreso fijo, también viene siendo muy licuado con este plan de intervención que tiene por la ecuación. Hacer esta intervención sobre respecto a la capacidad de influir sobre los precios. Sobre el tipo de cambio está clarísimo, porque es el Banco Central y ahí no tiene... Y es explícito. Claro, y es explícito. Vos podés... ¿Cuál sería en la paritaria? El mercado que te dice, no, bueno, el contado con liquidaciones de 1.300, si no interviniese con 700 millones de dólares en julio y agosto, hubiese estado en 1.500. Bueno, tenés esa paritaria, pero ahí está claro. Con el tema de los salarios, hay ahí una inducción, pero las relaciones son entre partes. Y me parece que ahí hay una cuestión estructural, que es la tasa de desempleo y el miedo a perder el trabajo, y otro es, para sus amigos de Mariano, y ¿cuál es la respuesta de los representantes? Bueno, ayer ha habido novedades, ¿no? las últimas horas al respecto. Vos en esa es una relación de par. Sí. Tenés el Estado influyendo, sí. Hay un elemento induciendo. administrativo que el Estado usa para inducir, que es la homologación o no de las paritarias, si están por encima de sus pretensiones. El Consejo del Salario, digo. Y el Consejo del Salario que mantiene pisado cómo influyó de manera... Sí, claro, pero si vos tenés los aceiteros, ¿no? Que ahora se termina la conciliación obligatoria. Y más allá que quieran poner el 2%, los empresarios por lo menos le dicen inflación y los trabajadores le dicen que no. Y entonces esto es lo que quiero decir. No, lo que pasa es que es la relación de fuerza que tenés, digamos. No, y la voluntad. Y la voluntad. Sí. Y la voluntad. Bueno, ahí hay una decisión política. Claro. Buenos días. Los aceiteros concretamente han tomado la resolución a través de su conducción de mantener una dinámica de conflicto permanente. Y esto no debería leerse como una actitud destituyente, sino como una actitud política de confrontación contra un modelo que trasciende el prejuicio al sector, porque casi podríamos decir que si tenemos que consignar a los aceiteros al gremio de alguna manera, es prácticamente hoy la aristocracia de los trabajadores y en particular de los trabajadores industriales. Son trabajadores que están en una categoría salarial probablemente bastante por arriba de la media, y sin embargo se deciden a tomar la iniciativa y mostrarles a otros gremios un camino diferenciado. Ahora, a partir de ahí, que casi podrías considerarlo una vanguardia, tenés todo un degradé que abarca otros sectores con vocación confrontativa, como lo mostraron ayer el espacio de la CGT que coordina Pablo Moyano y que integran también Sergio Palazzo y otros dirigentes, las dos versiones de la CTA y demás, que ya avisaron que se van a movilizar, digamos, que van a tomar una decisión. Ahí lo que yo veo es que por un lado está la acción sindical, que ha tenido algunos actos por parte de la CGT en su conjunto, y ahora, como vemos, otra vez muestra esa división que no es nueva, que podemos remontar casi hasta 2016. Pero también lo que se vio en la marcha universitaria, y se está viendo en estas marchas que se están haciendo todos los miércoles por parte de jubilados, otra vez una sociedad que de alguna manera desborda las representaciones sindicales a la hora de salir a reclamar o a alertar sobre la situación y el malestar que le generan. Es que para la conducción evidentemente está siendo incómodo la demanda de la movilización. Está siendo incómodo. Lo vimos, por ejemplo, en la reacción que tuvieron muchos legisladores cuando en Twitter le reprochaban la juntada de firmas, ¿no? Muchos militantes le reprocharon a los legisladores, a los representantes, la juntada de firmas porque tenía sabor a poco, gusto a poco. Y muchos se ofendieron. Cuiden sus sensibilidades, legisladores, porque está todo muy finito con ustedes, digamos, ¿no? Está todo muy finito. Ese hilo que une a representantes y representados está muy finito. Pero muchos se ofendieron
y reprocharon que se les demande movilizar. Ayer mismo, aquí en el programa del mediodía, hablamos con Parrilli, que es una voz muy constitutiva del kirchnerismo, digamos, y tuvimos un intercambio respecto a si lo único que le quedaba por hacer a la oposición es trabajar en el Parlamento para tratar de bloquear las iniciativas parlamentarias, y en eso están. A esta hora no sabemos si va a haber sesión, si no va a haber sesión, están negociando. Mayans dijo temprano que no va a haber sesión, pero desde la presidencia de Villarruel dicen no, estamos negociando para que haya. A las 10 hay labor parlamentaria. Ahí el tema cuál es, que si sesionan por un tema tienen que sesionar también por el DNU de la CIDE, y ahí se embrolla la agenda. Ahora vamos a entrar a la discusión, pero digo, ¿qué nos decía Oscar Parrilli ayer? No, bueno, tenemos la herramienta parlamentaria y después está el voto, pero para el voto falta 1 año y medio. En el medio de las agresiones, que es lo que mencionaba antes Alfredo, sobre los sectores más vulnerables se sufren ahora. Y no son solamente de ingresos, es también de precios. Transporte, servicios. Sube el tren. Son los sectores menos favorecidos y menos representados. Porque